Si no tienes necesidad de tener un socio, no debes formar una sociedad. Y entonces es así como en el Perú lo que está ocurriendo es que se están creando muchas sociedades por emprendedores que realmente no necesitan tener socios. Solamente hay que formar una sociedad cuando realmente tengo la necesidad de tener socios. El costo-beneficio de formar una sociedad desde un inicio sin necesitarlo puede resultar muchísimo más caro que transformar una empresa en EIRL a sociedad. No es posible constituir una sociedad con los aportes del background o los conocimientos que pueda tener una persona, porque los derechos de autor se ejercen por el solo hecho de haber creado ese documento o ese trabajo intelectual que se ha generado. Socorro, tengo un socio. Socorro, tengo un socio. Me refiero a que le estoy contando a mi amiga Socorro que tengo un socio, o podría significar también que, caramba, ¿en qué momento me metí con este socio? ¿No? El tema de la empresa, de las sociedades, es un tema no solo fascinante, y verán, nuestro invitado lo hace fascinante, lo hace divertido, lo hace ameno y lo hace didáctico. Vamos a hablar de esos temas legales con un gran especialista, con un excelente profesional y mejor amigo. Me estoy refiriendo a José Antonio Antón. ¿Quién es José Antonio? Es abogado de la Universidad de Lima, con estudios de especialización en gestión de pequeñas empresas por la Universidad Complutense en Madrid, España. Especialista en análisis económico por el Harvard Law School y consultor solidario del Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE. Presidente ejecutivo, tomen nota, de Constituye tu Empresa, que es justamente el tema por lo que hemos invitado a nuestro querido amigo José Antonio. José Antonio, bienvenido, y dime si tengo razón al expresar y decir, socorro, tengo un socio. Gracias, Guido, por la invitación. Es cierto, mira, fíjate, en el día a día que tenemos en constituyetuempresa.com respecto al tema de las asesorías para los emprendedores que han decidido formalizarse, hay una constante en el emprendedor, y esa constante es básicamente decidir qué tipo de empresa formar. Y entonces, el emprendedor tiene la siguiente idea que se ha creado como consecuencia de lo que se dice entre ellos. Entonces, cuando tú dices, socorro, tengo un socio o voy a tener un socio, realmente me lleva a lo que yo traslado el día a día a mis clientes. Tú tienes que formar una sociedad si realmente tienes la necesidad de tener un socio. Pero si no tienes necesidad de tener un socio, no debes formar una sociedad, porque tienes una alternativa que es el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL, que son para una sola persona, porque las sociedades requieren al menos de 2 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en el mundo empresarial, en el mundo de los emprendedores, y a veces con la influencia de asesores que les dicen los temas con cierto grado de inexactitud, es que forma una sociedad, le dice, forma una sociedad porque te van a ver más bonito en el mercado. O sea, no tengo socio, le dice el emprendedor, pero el asesor, ese asesor le dice, no, sí, puedes constituir una empresa y tú vas a tener el 99% y tú vas a tener el 1%. Y entonces es así como en el Perú lo que está ocurriendo es que se están creando muchas sociedades por emprendedores que realmente no necesitan tener socios. Pero por el hecho de haber escuchado de que me van a ver más bonito o con la falsa idea de que por ser sociedad los bancos me van a prestar, hacen ese 99% uno. Y ahí es donde yo retomo la frase con la que iniciaste esta entrevista, que es, socorro, tengo un socio. Y es cierto, ¿sabes por qué? Porque al final ese 1% con el que se generó la empresa, sin necesitarlo, se convierte en una piedra en el zapato para el emprendedor. ¿Por qué? Porque ese socio va a tener derecho a percibir utilidades,
va a tener derecho a participar de las juntas de socios. ¿Y qué pasa si se muere? Ya no va a ser ese 1%, sino vienen todos los herederos de ese 1%. Por eso es que yo reitero, y como mensaje a los emprendedores, reitero lo que yo vengo difundiendo en mis conferencias, en mis redes. Solamente hay que formar una sociedad cuando realmente tengo la necesidad de tener socios que van a aportar capital a la empresa y con quienes me voy a distribuir utilidades. Pero si no tengo necesidad de tener socios, debo formar una EIRL. Ahora me dicen, y la pregunta que viene siguiente, me dicen, ¿pero qué pasa si yo más adelante quiero tener socios? Simplemente esa EIRL que tú formaste en un inicio y que ya ha ganado cierto tiempo en el mercado y que seguramente ha creado interés en inversionistas que quieren involucrarse en el negocio, simplemente la transformas en una sociedad y la empresa sigue avanzando. El hecho de que tú transformes una EIRL en una sociedad no quiere decir de que la experiencia ganada se pierda. Incluso el RUC sigue siendo el mismo y no se pierde ningún historial de la empresa. Entonces la transforma. Pero unos me dicen, sí, pero el costo de transformar la empresa es más caro que si yo formara una sociedad del principio. Tú has leído mi referencia y yo estudié análisis económico del derecho. O sea, el costo-beneficio de formar una sociedad desde un inicio sin necesitarlo puede resultar muchísimo más caro que transformar una empresa en EIRL a sociedad. Porque yo transformo la empresa en sociedad cuando realmente tengo necesidad de tener un socio. Entonces, el tener una piedra en el zapato a veces me va a crear perjuicios y costos que a veces se convierten en irreparables para la empresa, ¿no? La empresa y la familia. Viene un señor y me dice, quiero formar una empresa con mis hijos. Es muy frecuente que vengan, viene a veces el jefe o la jefe de familia y nos dice, quiero formar una empresa familiar, quiero que el negocio, a veces son negocios que ya están andando, ¿no? Pero que quieren formalizarse y dicen, quiero ser socio, la esposa o el esposo quiere ser socio y quieren poner a todos sus hijos. Y de repente esa es la intención familiar del cabeza o la cabeza de familia de querer pues una integración empresarial, ¿verdad? Pero aquí yo siempre también he trasladado que para los negocios hay que ser fríos. Entonces, esas agrupaciones familiares se deben formar cuando realmente se ha tomado ya se ha evaluado de que los involucrados, es decir, los hijos, por ejemplo, están involucrados en el negocio, se han involucrado en el negocio, o que tienen toda la intención de hacerlo. Porque ocurre pues que los hijos se casan y la empresa ya no solamente se ven involucrados el padre o la madre que lo fundó, sino también los yernos, las nueras, los nietos, y entonces ya se vuelve un tema complicado, ¿no? Felizmente, en materia de lo que se llaman las empresas familiares, se ha evolucionado mucho en materia legal y hay muchos ejemplos, pues, grandes de empresas familiares que se constituyen, ¿no? O sea, de repente forman una sociedad anónima y los fundadores, que pueden ser pues los padres, los abuelos, qué sé yo, con visión de lo que vienen entre los herederos, celebran lo que se llaman los protocolos familiares, ¿no? O sea, los protocolos de las empresas familiares, que son documentos que van a servir de base a la empresa para que estos herederos, estos hijos, nietos, yernos, nueras, lo que fuera, se puedan ir involucrando en la gestión de la empresa. Incluso se establecen en estos protocolos reglas como que, por ejemplo, pues, si un miembro o un hijo de los fundadores quiere formar parte del directorio, por ejemplo, tendrá pues que tener estudios de administración, posgrado, e incluso he visto muchos protocolos familiares que se piden si quieran
siquiera un par de años de experiencia en empresas de la competencia. Imagínate, mira, eso del protocolo me parece sumamente interesante. Me encontré con un muchacho que es miembro de una familia, de una multinacional en Perú y me decía, yo no puedo practicar en la empresa familiar. Yo tengo que buscar Claro. práctica en otro sitio. Claro. A mí me van a recibir cuando ya haya tenido por lo menos 5 años de experiencia laboral. Muy interesante la experiencia laboral. Y otro empresario me dice, mira, Guido, lo que yo hago es lo siguiente. Yo a mis hijos, yo quiero también una empresa familiar, pero lo que he hecho es decirle a mis hijos, hijos, todos ustedes van a ser mis herederos. O sea, eso no hay nada que hacer. Claro. Pero yo estoy invitándolos a ustedes y quien quisiera formar parte de la empresa. Y va a tener hitos y gracias a esos hitos se lo van a merecer la participación. Entonces hay formas y para eso están las instituciones y las personas especializadas, las universidades, los abogados, los especialistas en estos temas que nos pueden orientar. Pero hay otro tema que también he visto y que me gustaría tu opinión y tu consejo. Viene una persona y dice, oye, Antón, yo soy Guido Sánchez, nos conocemos de mucho tiempo, hagamos empresa, Ujú. ¿ya? Yo sé que tú tienes el capital, ¿no? Ujú. Yo no tengo, ¿ya? Entonces, pero yo tengo mucha experiencia. O tú al revés, ¿no? Tú me dices, Guido, tú tienes experiencia, así es que yo tengo la plata y hagamos empresa. Te doy el 50% a ti y tú el 50%. Pero yo no he puesto nada. O sea, el capital lo pones tú. Ujú. Claro, de repente en el papel, no sé si se podrá, pero alguna vez he escuchado que sí, sí lo han hecho. Ujú. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuáles son los riesgos? A ver, desde el punto de vista legal, no es posible constituir una sociedad con los aportes del background o los conocimientos que pueda tener una persona. Porque esos conocimientos, ese background, tiene que traducirse, o mejor dicho, los aportes en una empresa tienen que traducirse en dinero o bienes muebles. Yo siempre soy de la idea que cuando a veces vienen dos personas y dicen, él no va a aportar nada, pero yo voy a aportar el conocimiento. Les digo, el conocimiento no es aportable. Lo que yo sugeriría que hagan es que ese conocimiento se traslade en un plan de negocios. Y que este socio que no va a aportar dinero en efectivo, pero como conoce el negocio, simplemente ponga en blanco y negro el plan de negocios. Y lo que se aporta, ese socio que dice que no va a aportar nada, está traduciendo su aporte, su conocimiento, en los derechos de autor sobre ese plan de negocios. Y lo que aporta es el plan de negocios, que lo valorizan entre ellos. Si quieren que valga lo mismo que el otro está aportando en dinero, aportan los derechos de autor sobre ese plan de negocio. Me dirán los que nos escuchan, o de repente tú estás pensando, sí, pero esos derechos de autor significa que yo tengo que hacer todo un trámite de registro de derechos de autor en Indecopi. No es necesario, porque los derechos de autor se ejercen por el solo hecho de haber creado ese documento o ese trabajo intelectual que se ha generado. No hay obligación de registrar esto en Indecopi. O sea, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero que yo tenga la obligación de registrar los derechos de autor para yo poder efectuar un aporte de capital respecto a ese plan de negocio no es necesario. Yo simplemente digo, Perico de los Palotes es dueño del plan de negocios que se llama tal, que tiene tantas hojas, que tiene, qué sé yo, estudio de marketing, estudio financiero, tema legal, todo lo que contiene un plan de negocio, esto estoy aportando yo a la empresa. Y se hace. Magnífico. Pero ¿qué te parece esta otra salida que aprendí de un empresario que había hecho lo siguiente, ¿no? Le dijo, bueno, tú no tienes dinero. Sí, ¿cuánto podrías aportar? ¿Unos 1.000 soles podrías conseguir? Sí, bueno, yo pongo 1.000, pero el negocio necesita 10.000. Ya le dijo, tú pon 1.000, yo 1.000 y somos 50-50 y los otros 8.000 que faltan lo presto a la empresa, como préstamo a la empresa. ¿Es posible esto? Sí, y esto, lo que tú me comentas, es un tema muy interesante porque me permite compartir con todas las personas que están en este momento atentas a tu programa, de tener la noción de lo que es el capital de la empresa, lo que es el capital social de la empresa. Muchos empresarios vienen y nos dicen, bueno, vamos a aportar de capital 10.000 soles cada uno, 20.000 soles. Y la pregunta es siguiente, doctor, ¿y nos podemos sacar la plata al día siguiente, no? O sea, en términos reales, sí, pues te la puedes sacar. Pero nadie se da cuenta de lo que están haciendo es descapitalizar a la empresa, porque si cada uno pone 10 y al día siguiente sacan la plata del banco y se llevan la plata del banco porque decidieron irse de viaje pues a Punta Cana,
y se gasta la plata. Lo que han hecho primero es descapitalizar a la empresa. Entonces, lo primero que tienen que tener claro el empresario es que el capital, que es el monto de dinero obligatorio para constituir una empresa, es una suma que no se debería gastar. ¿Por qué? Porque la función principal de ese capital es servir de respaldo frente a todas las transacciones que pueda tener la empresa. Es decir, si a la empresa le va mal, tiene pérdidas, ese capital sirve para cubrir esos vacíos. O sea, como regla general, yo no me debería gastar el capital. Entonces, hay personas cuando vienen y me dicen, quiero aportar 50.000 soles cada uno. Ay, espérate un ratito, porque si tú aportas eso, lo vas a tener que tener ahí. No te los puedes gastar porque si no estás descapitalizando a la empresa. Entonces yo le digo, baja tu capital, mira, ve, hasta 5.450 por persona, no hay necesidad ni siquiera de bancarizar el aporte, solo se hace una declaración jurada, no tienes que abrir cuenta bancaria. Y vas a tener declarados 10.000 de capital, pero vas a tener la diferencia en efectivo. Esa diferencia en efectivo, ¿cómo ingresa a la empresa? Como tú me has comentado al principio, ingresa en la contabilidad de la empresa como un préstamo que le hace el socio a la empresa. Y se hace, mi recomendación en este caso de formalizar este préstamo es sí hacerlo en un documento que por lo menos tenga firmas legalizadas, porque la SUNAT cuando hacen procesos de fiscalización, sí piden que estos documentos, para que tengan valor para ellos, a pesar de que la ley no lo exige, tengan por lo menos legalización de firmas. Entonces yo ahí estoy tranquilo, celebro el contrato y tengo el préstamo a favor de la empresa. Más adelante, los socios decidirán si la empresa le devuelve ese dinero a los socios o si los socios deciden capitalizar ese préstamo. Es decir, les fue tan bien que de repente ya empresa ya no me devuelvas, quiero mejorar mi perfil financiero, me constituí con 10.000, yo sé que me puedes devolver el otro tanto de deuda, pero ya no lo necesito, así que voy a mejorar el perfil financiero de mi empresa y hago un aumento de capital capitalizando ese préstamo. Con lo cual, pues ya ahí sí ya empiezo a ser mejor visto por el sistema financiero, ¿no? José Antonio, el tiempo nos ha ganado, ha estado buenísimo, pero yo te pediría, a modo de despedida y como reflexión final, ¿cuáles serían las 3 reglas básicas, tres reglas básicas para llevar una buena sociedad? La primera que quiero ya recoger de todo esto, preguntarse, ¿no? ¿Necesito un socio? ¿Y cuáles serían las otras? Bueno, a ver, primero que todo, definir si es que realmente mi emprendimiento requiere que lo haga en sociedad. No dejarme llevar por el hecho, esos comentarios que dicen que ser sociedad es mejor, eso es falso. Con esto no quiero decir que las EIRL sean mejor que las sociedades, no. Simplemente se trata de un tema de necesidad empresarial. Entonces, si queremos empezar un negocio sanamente formado, formar una sociedad cuando realmente se necesita. Si no, formar una empresa individual de responsabilidad limitada. El otro tema que sí hay que tener, o los otros 2 temas en los cuales siempre hay que tener cuidado al momento de conformar la empresa, es el tema tributario y el tema laboral. En cuanto al tema tributario, muchas empresas creen que los tributos se pagan por tipo de empresa. No es así. Los tributos se pagan por lo que la empresa genera. Todas las empresas están sujetas al IGB y al impuesto a la renta, pero no es que una SAC paga más que una EIRL. Se pagan en función a lo que la empresa genera. Y el otro tema es tener organizado el tema laboral, ¿no? El tema laboral, ¿por qué? Porque es muy importante con las fiscalizaciones que hace SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, de alguna manera tener formalizado a los trabajadores que se tienen. Y no hay, en mi opinión, justificación alguna para no tener a los trabajadores formalmente contratados. ¿Por qué? Porque existe un régimen laboral especial para las microempresas, es decir, para aquellas empresas que no facturan más de 850.000 soles al año, que van a tener a sus trabajadores en planilla, formalmente contratados y no tienen obligación de pagar salud, no tienen obligación de pagar CTS, no tienen obligación de pagar gratificaciones ni en julio ni en diciembre, el periodo vacacional se reduce a la mitad, entonces no hay justificación, o sea, es la alternativa más interesante para tener formalmente contratados a mis trabajadores. Lecciones valiosísimas de nuestro querido José Antonio Antón. Primero, ¿necesito un socio? Segundo, ojo con los temas tributarios.
y finalmente los temas laborales. Yo he disfrutado muchísimo de esta conversación, hay mucho por aprender, busque información, de hecho yo les recomiendo del internet, lo pueden descargar, es la Ley de Sociedades, yo la leo, ahí hay mucha información. Y si me das la oportunidad, toda la información que hemos compartido el día de hoy la encuentran en nuestra web, que es www.constituyetuempresa.com. Constituyetuempresa.com, y yo también tengo la cajita de herramientas PYME, que tú conoces. Así es, Antonio. extraordinario. Este ya está en su 7ª edición, tiene más de 25 años y se sigue vendiendo, no sabes cuántas impresiones. Y eso, yo doy fe que el empresario PYME lee, se informa y está muy interesado en profesionalizar su empresa. Amigos, gracias por su amable sintonía. He estado muy contento con nuestros invitados, con mi invitado del día de hoy. Hay mucho que conversar. Infórmese, crezca, anímese a crecer, a profesionalizar su empresa. Y si este programa le pareció muy bueno, compártalo. Y espérenos semana a semana, que los días lunes estamos al aire. Muchas gracias. Gracias, Antón. Un placer.